El embalse de Río Seco da la bienvenida al Parque Natural de Redes y representa uno de los escenarios más conocidos de sus fotos de recuerdo. Ahora los selfie points facilitan la toma de estas instantáneas. Lo que se debe de hacer es colocar el teléfono móvil en estos tótems y se saca la foto. El objetivo de atraer visitantes empieza a cumplirlo. Interesante, hoy en día pues todo el mundo maneja tecnología, todo el mundo va con móvil, nos estamos a sacar fotos por todos los lados donde viajamos y muchas veces no tenemos quien nos haga una foto, entonces es interesante, siempre andas buscando una piedra, un palo, algo que te puedas dejar. Un aliciente más para esto tan guapo, aquí con este marco incomparable. Me parece que es muy buena idea para que la gente se anime y venga a conocer esta zona. Y es que no es el único, vecinos y visitantes pueden descubrir y completar un itinerario de hasta 14 puntos diferentes entre Caso y Sobrescobio. Quienes necesiten ayuda podrán encontrarlos en este mapa al que acceden con códigos QR. Los pueblos, nuestros paisanos, nuestros espacios dentro de los pueblos son lugares también interesantes e importantes a visitar. A veces nos centramos en todas esas imágenes idílicas que tenemos, pues no sé, de la zona alta del parque, de las cumbres, de los bosques, y olvidamos que hay recursos muy accesibles, que hay muchas personas que allí no pueden llegar. Soto de Agues, Tanes, la Cueva de Boyu, Redes ahora también, Yefoto.